Bienvenidos a Voces de la Historia. Hoy tenemos un episodio especial sobre la Primera Guerra Mundial. Nos acompañan dos historiadores, Elías y Juan, y dos historiadoras y analistas políticas, Silvia y Sara, y un invitado especial, José Hermann, uno de los pocos sobrevivientes alemanes que quedan. Gracias a todos por estar aquí. Empecemos con el origen de la guerra. Sara, ¿puedes darnos una breve introducción sobre cómo comenzó la Primera Guerra Mundial? Claro, la Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria el 28 de junio. Aunque este evento se podría decir que fue el detonante, las causas subyacentes fueron aún más complejas. Había una red de alianzas militares, habían también rivalidades imperialistas y un fuerte nacionalismo en muchos países europeos. Sin embargo, muchos consideran que la guerra comenzó por una causa relativamente estúpida, la muerte de una sola persona, obviamente en un contexto de tensiones muy altas. General José Hermann, como alguien que estuvo en el frente, ¿cómo ve usted estos motivos ahora con beneficio de la retrospectiva? Es difícil de aceptar, Gabriel. Durante la guerra, muchos de nosotros ni siquiera entendíamos completamente por qué estábamos luchando. Era evidente que la muerte del archiduque fue solo una excusa. Había intereses económicos y políticos de la gente que veían la guerra como una oportunidad para expandir su influencia y riqueza. En las trincheras, esta lucha por el poder de unos pocos se tradujo en un sufrimiento inmenso para muchos. Las batallas del Marne, Verdún y Somme fueron algunas de las más sangrientas y significativas de la guerra. Juan, ¿puedes explicarnos un poco más sobre la batalla del Marne? Claro, Elías. La batalla del Marne tuvo lugar en septiembre de 1914. Fue crucial porque los alemanes estaban avanzando rápidamente hacia París. Los aliados lograron detenerlos cerca del río Marne, lo que marcó el inicio de la guerra de trincheras en el frente occidental. Esta batalla impidió una victoria rápida de Alemania y estableció un estancamiento que duró años. Silvia, ¿puedes profundizar en las críticas sobre las causas de la guerra? Porque muchos creen que es un conflicto absurdo. La Primera Guerra Mundial es a menudo vista o conocida como una guerra que estalló por razones que se podrían considerar tal vez absurdas. Se dice que comenzó por el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Todos conocemos que ese fue como la causa por la cual comenzó la guerra, pero sin embargo esta solo fue una chispa en un barril de pólvora. En la época existían muchas tensiones, las alianzas eran complejas, eran rígidas, y una vez que Austria-Hungría atacó Serbia, las alianzas de ambas partes se vieron, por así decirlo, obligadas a involucrarse en el conflicto. Además, en ese momento, las élites políticas y económicas de varios países vieron la guerra como una oportunidad para expandir sus poderes económicos y su territorio, y para callar las voces de las personas que en su mayoría que eran el proletariado, que se estaba rebelando en ese momento. Había una carrera armamentística y un deseo de demostrar superioridad nacional por parte de los países, así que esto creó, por así decirlo, una situación tan tensa que una pequeña chispa como lo fue el asesinato de un solo hombre, el archiduque, provocó un conflicto masivo en la que murieron millones de personas y en la que se vio afectada la infraestructura de muchos países y demás. Exacto. Además de eso, la falta de comunicación y la incapacidad para resolver conflictos de manera diplomática llevaron a una escalada verdaderamente innecesaria. Los líderes de la época estaban demasiado enfocados en conseguir honor nacional y en las alianzas militares, y la verdad no supieron ver las consecuencias catastróficas de sus acciones. También quiero mencionar a Jean Jaurès, el líder socialista francés que se opuso a la guerra. Sara, ¿puedes hablarnos sobre él?
Él fue un político y pacifista francés que hizo todo lo posible para evitar la guerra. Él creía en la cooperación internacional y en la paz, y trabajó incansablemente para unir a los trabajadores de Europa contra la guerra. Lamentablemente, Jaure fue asesinado el 31 de julio de 1914, solo días antes de que la guerra comenzara. Su muerte eliminó una de las voces más fuertes contra el conflicto, y muchos creen que si hubiera vivido, podría haber influido en la prevención de la guerra. General José Hermann, usted estuvo en las trincheras de algunas de las batallas más brutales. ¿Qué nos puede decir sobre la experiencia de Verdun y Somme? Verdun fue una batalla de desgaste. Los alemanes queríamos desgastar a Francia hasta la rendición, pero los franceses resistieron a un costo enorme. Los combates duraron desde febrero hasta diciembre del año 1916, con cientos de miles de bajas. En cambio, en el Somme, el primer día de la batalla fue el más sangriento en la historia del ejército británico, con casi 60.000 bajas. Ambos bandos sufrimos pérdidas masivas y la línea del frente apenas se movió. Estas batallas fueron un ejemplo claro de la brutalidad de la guerra de las trincheras. La guerra también tuvo su impacto significativo en la sociedad. Silvia, ¿puedes hablarnos sobre cómo la guerra cambió el papel de las mujeres? Durante la guerra, con tantos hombres afuera en el frente, las mujeres tuvieron que empezar a asumir roles que tal vez en esa época se consideraban roles masculinos o que eran, por así decirlo, sí, solo para los hombres, y que las mujeres lo hicieran no estaba bien visto, ya sea por tema de que se dudaba de sus capacidades o simplemente tradición. Y pues ellas empezaron a asumir roles como el de trabajar en fábricas de municiones, como conductoras de ambulancias, como enfermeras, e incluso empezaron a tomar roles en administración pública. Esto significó un cambio inmenso y comenzó el camino de que las mujeres empezaran a tener, por así decirlo, más oportunidades en diferentes aspectos. Ya no eran simplemente amas de casa que solo estaban ahí para cocinar o hacer los quehaceres del hogar. Ya empezaron a tomar un papel más importante en la sociedad y se les empezó a reconocer un poco más, por así decirlo, su importancia. Empezó a cambiar también la vestimenta de ellas, ya empezaron después de la guerra y mediante ella a utilizar lo que son pantalones, ya que esto, por así decirlo, podría facilitar la realización de diferentes tareas y eran más cómodos que estar siempre en vestido, aunque no era tan bien visto, pero justo mediante la guerra y después de ella se empezó a hacer más común ver a mujeres con pantalón. Es interesante cómo la guerra, a pesar de toda la destrucción, también tuvo que catalizar cambios sociales importantes. Juan, ¿cómo afectó esto en la política? La guerra cambió muchas cosas, Gabriel. Los roles de género comenzaron a transformarse. Además, la guerra dejó una Europa devastada y políticamente inestable. Esto sentó las bases para muchos conflictos internos, pero también trajo un mayor reconocimiento de la necesidad de organismos internacionales para prevenir futuros conflictos, lo que eventualmente llevó a la creación de la Liga de las Naciones de Ginebra. Volviendo a las batallas, me gustaría resaltar que, a pesar del armisticio firmado el 11 de noviembre de 1918, las hostilidades no terminaron de inmediato en todos los frentes. Hubieron combates esporádicos y conflictos locales en Europa del Este y en otras regiones durante mucho más tiempo. General José Hermann, ¿cómo fue el periodo de transición después del armisticio? La firma del armisticio fue un alivio enorme, pero también una época de incertidumbre. Había mucho desorden y descontento entre los soldados. Muchos se sentían traicionados por sus líderes y el proceso de movilización fue un caos. Además, en algunos lugares como Rusia, la guerra civil continuó. Los tratados de paz que siguieron, especialmente el Tratado de Versalles en el año 1919, impusieron condiciones muy duras a nosotros los alemanes y a nuestros aliados, lo que contribuyó a la inestabilidad política
y económica en Europa. Es importante tener presente que, aunque la Primera Guerra Mundial terminó oficialmente con el armisticio, los acuerdos de paz como el Tratado de Versalles no resolvieron completamente las tensiones entre las naciones. Este tratado impuso condiciones muy difíciles a Alemania, lo cual provocó un profundo sentimiento de injusticia y resentimiento en su población. Muchos alemanes sintieron que las condiciones del tratado eran excesivamente duras y humillantes, lo que sembró las semillas del descontento y la frustración, y pues un resentimiento generalizado y un deseo tal vez de venganza, que puede llevar a posteriores conflictos. General José Hermann, desde su perspectiva, ¿cómo afectaron estas condiciones a Alemania? Las condiciones del Tratado de Versalles fueron extremadamente duras para nosotros los alemanes. Nos sentimos humillados y traicionados. Las reparaciones económicas fueron difíciles de rescatar y causaron una gran depresión económica. Además, la limitación de nuestras fuerzas armadas y la pérdida de territorios crearon un ambiente de resentimiento y desesperación. Estas condiciones, combinadas con la inestabilidad política, fueron un caldo de cultivo perfecto para el ascenso de extremismos políticos. Y no debemos olvidar el impacto psicológico en la población. La guerra dejó cicatrices profundas en aquellos que la vivieron, tanto en el frente como en el hogar. Las pérdidas humanas y la devastación económica tuvieron efectos duraderos. En resumen, la Primera Guerra Mundial es un recordatorio sombrío de los horrores y la importancia de la diplomacia y la comunicación para resolver conflictos. Gracias a todos por su participación y sus valiosas perspectivas. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Nos vemos en otro episodio en Voces de la Historia. Hasta la próxima.